celebrando el primer año del programa T, Tu Corriente Iguales. Un programa para decirle no al bullying, no al acoso escolar. Y sí al compañerismo, sí al respeto, sí a la ayuda mutua. Hacer una comunidad en la que nos cuidemos los unos a los otros. Porque vaya que en Madrid sabemos lo que es ser una comunidad. Maravilloso. Un excelente compromiso. Maravilloso, la verdad es que cuando leo todo esto. Invito a vivir este segundo año con la misma alegría y entrega con la que iniciamos, sabiendo que el respeto y la escucha son los cimientos de un colegio donde todas y todos podamos sentirnos valorados y acompañados. Manuelito. fue la actividad acuática. Soy Valentina. Hola, soy Ainara y somos amigas Celine. A mí lo que más me gustó fue la diversión acuática. A mí lo que más me gustó fue cuando bailé. Hola, soy Lian. Hola, soy Sebastián. Y yo Bella. Y somos amigos Tasty. Hola, mi nombre es Alonso y soy el tutor de Antonella. Este proyecto TEI me gustó mucho porque en los recreos me divertía mucho jugando boli. Aparte de que los manches también eran muy buenos y divertidos. Hola, soy Antonella y yo soy la tutoriada de Alonso y me divertía mucho jugando boli en el recreo y conversando. Hola, soy Pablo Javier Martín y estoy con mi tutora y hablaremos sobre el programa TEI. A mí me gustó porque pude conocer a Sam y nos hicimos amigos. Hola, yo soy Samantha, y él es Pablo, él es tutoriado y pues a mí la verdad me gustó mucho ser tutoriada, fue mi primera vez que tutorié y me sentí muy cómoda con Pablo porque ya somos como más amigos y pues sí, me gusta mucho el programa TEI. Gracias. Yo lo que disfruté mucho del programa TEI fue poder conocer a personas de otras generaciones con las que no convivimos tanto y encontrar pues a personas con las que compartes muchas cosas. A mí lo que me gustó del programa TEI fue igual la convivencia entre toda la escuela, las actividades
Y en general que convivan los que apenas van entrando y los que apenas salieron, los que van a salir. Sí, lo único que yo propongo para el programa es que haya más actividades para llegarnos a conocer mejor. Y lo mismo, yo igual propongo que haya más actividades, más convivencia entre primero y tercero. Sí. Mi experiencia TEI ha sido bastante buena, en especial porque creo que me llevé muy bien con mi tutor. Considero que los dos tuvimos conexión en muchas cosas y en muchas cosas que pensábamos y que compartíamos juntos, aunque realmente solo lo veía más que nada en las actividades que se realizaban. Se me hizo un muy buen amigo, y creo que tuvimos una conexión muy íntima, o sea, de muy buenos amigos, y bueno, saludarlo diario, lo considero un gran amigo. Bueno, en mi experiencia TI yo tuve 2 niños, una chica con la que pude conectar súper bien y la pude ayudar a resolver problemas, pudimos comunicarnos, creo que hice una amiga de un grado más abajo y eso estuvo súper padre. Con el otro chico no pude conectar muy bien, pero creo que igual nos pudimos hablar y pudimos conocernos y creo que está súper padre eso de la experiencia de poder conocer a más gente. Entonces, mi experiencia TEI fue bastante buena porque aprendimos de este método que viene justamente desde España a encontrar otras maneras de regularnos, de ayudarnos, de aprender en conjunto con nuestros compañeros, más que de otra manera, ¿no? Entonces me gustó bastante la experiencia TEI por ese nuevo enfoque. Pero también pasa algo increíble. Una sola persona amable puede cambiarlo todo. Una invitación, una sonrisa, ¿quieres jugar con nosotros en el recreo? A veces eso basta para salvarle el día o quizás para salvarle la vida a alguien. Así que hoy no quiero pedirles que sean perfectos. Solo quiero pedirles que sean valientes. Valientes para cuidar a otros, valientes para detener la crueldad, valientes para seguir siendo suaves en un mundo que a veces aplaude la dureza. Porque al final las personas que más brillan no son las que hacen sentir pequeños a los demás, son las que hacen que los otros también puedan brillar. Porque ser amable no te hace débil, te hace enorme. Muchas gracias. Cerramos simbólicamente este ciclo con la certeza de que el trabajo apenas comienza. Seguiremos trabajando e insistiendo en lo que realmente importa: la mejora de la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la erradicación del acoso en todos los espacios de nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias, Aura, por compartir. Y definitivamente el poder conocer estas evidencias, que en este caso a través de Aura estamos teniendo alcance de esta experiencia, igual de Renata con su experiencia en Brasil y de Javier como coordinador TEI, va a ser muy interesante cómo las herramientas que podemos adquirir como docentes nos van a permitir tener los elementos indispensables para nuestro salón de clases, para la experiencia entre nuestros estudiantes, podamos evitar este tema tan complicado y que ahora en México se ha vuelto una dificultad que debemos de atender como docentes y no podemos voltear hacia otro lado. Es ese momento de compromiso e intervención. Así que, queridas y queridos colegas, nos damos el gusto, como ya comenté, de estar con Aura, Renata y Javier para esta experiencia. Me quito el micrófono. Y ahora los cedo a nuestros panelistas para que por favor cada uno de ustedes se presente. Igual podemos comenzar por Aura, Renata, Javier, quien tenga la iniciativa, adelante. Es aula segura y emocionalmente estamos todos aquí
acompañándonos. Así que adelante, me quito el micrófono, compártanos de ustedes, por favor, para comenzar. Pues hola, soy Aura Sarauz, soy la coordinadora del proyecto cultural del Colegio Madrid. Del Colegio Madrid, como les decía al inicio, es un colegio que se funda con el exilio republicano español y que estamos cumpliendo 85 años. El 21 de junio fue el aniversario. Y desde hace 2 años conocimos a Andrés y a Javier por medio de la Embajada de España en México y nos presentaron el programa TEI. Nosotros tenemos otro programa que se llama Madrid Tutor y es un programa de prevención de riesgos psicosociales, pero que los gestionan los adultos en el colegio de manera transversal, desde preescolar hasta bachillerato, porque creemos que la prevención tiene que empezar desde muy pequeñitos para que realmente tenga un efecto en edades como en la adolescencia, en la juventud, en bachillerato. Empezamos, como decía, hace 2 años y el primer año se incorporó preescolar, primaria y secundaria, y este segundo año se ha incorporado bachillerato. Actualmente hemos tenido alguna serie de actividades y modificaciones con cierto éxito. Estamos empezando, como decía en el video, esto hay que continuarlo. Lo más lindo del programa es que lo gestionan los chicos y las chicas. Esa era la parte realmente que nos estaba faltando y que, bueno, seguiremos insistiendo en que el compromiso es de todos, es de la comunidad y cambiar esta idea de que le toca al otro y no me toca a mí, es parte, creemos también, de estas situaciones de acoso escolar, de ciberacoso, que como bien decía, en México tenemos una incidencia altísima de acoso escolar, de violencias y que todo el ambiente social no ha ayudado y que bueno, terminaría diciendo que hay una parte también fundamental que ya después lo hablaré con más calma de las familias. A veces nuestros chicos y chicas quedan atravesados en discursos encontrados entre lo que planteamos en los espacios escolares y lo que plantean las familias. Las actividades que nos ha brindado el programa TEI son muy claras, son muy lúdicas inclusive y muy precisas de cómo la familia es una parte fundamental en todo esto y que todavía nos toca invitarlos, sensibilizar a las familias para que trabajemos juntos. Escuela y familia trabajando juntos, creemos que es la posibilidad de que nuestros chicos y chicas incorporen el sentido comunitario y el respeto y la inclusión, por decir algunas de las partes fundamentales. Gracias. Gracias, Aura. Estimados Renata o Javier, quien guste, adelante, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou falar em português, mas nós teremos aqui uma ajuda com a tradução, se for necessário. No entanto, tentarei falar o mais lentamente possível. Estou no Brasil, né? Sou uma diretora do Instituto Federal de São Paulo. O Instituto Federal é uma instituição centenária, com mais de 100 anos. No estado de São Paulo, nós temos 57 unidades, né? Mas Brasil afora, nós temos aí quase 1.000 unidades. Como o professor Javier, né, havia mencionado anteriormente, é uma instituição pública, né? Então ligada ao governo federal. E que, né, tem aí, enfrenta todos os desafios das escolas públicas brasileiras, né? Muitas situações de violência, algumas situações de desrespeito, né? E, né, nós trabalhamos sobretudo com alunos de baixa renda, né? E aqui no Instituto Federal de São Paulo, nós começamos a implementar o programa TEI neste ano. Os professores vieram fazer as formações das equipes em março deste ano, e aí depois em abril nós fizemos as formações com os estudantes, né, com os tutores.
e em 2 campi apenas. Mas a nossa ideia é que a partir do fortalecimento do programa nessas 2 unidades, que a gente possa levar a experiência para os demais campi, né, para as demais localidades do Instituto Federal. Nós trabalhamos com ensino médio, cursos técnicos e ensino superior. E o programa TEI, neste momento, está sendo aplicado para os estudantes do ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Muy bien. Muchas gracias, Renata. Bonita experiencia, muy efectivo y es algo que nos va a fortalecer conocer un poco más de cada uno de ustedes. Gracias, Renata. Estimado Javier. Bueno, yo soy Javier Pérez, soy psicólogo, soy coordinador del programa TEI en México. La verdad es que soy un hombre afortunado, no lo voy a negar, ¿no? Porque estar aquí en México o estar también como estuvimos hace poco en Brasil, con Renata, con todo su equipo, es una grandísima oportunidad de seguir aprendiendo. Allá donde vas, la suerte es que siempre aprendes, porque el TEI es una filosofía, es una herramienta muy bien diseñada, muy bien dispuesta para aplicar, pero al final vive en el centro. Y como tal, crece en el centro y cada centro le da su propia forma. Entonces, cuando llevas ya un tiempo, ¿no? Como en este cuarto encuentro que hicimos, que luego hablaremos, pues ya ves, ¿no? Ves cómo va cogiendo, es como un árbol, cada cual se acomoda, se va haciendo sus propias formas, se adapta al terreno, lo hacen suyo. Y entonces, ¿qué es eso? Una maravillosa oportunidad de aprender. ¿No? Hemos llegado a prepa en México, unos niveles que incluso en España lo habíamos llegado a alcanzar a esas edades. Es también una edad parecida a lo que estamos haciendo con Sao Paulo, con el Instituto Federal. También estamos haciendo, bueno, cosas nuevas, retos. Al final el TEI es la filosofía del vínculo. Se trata de generar vínculos entre la comunidad educativa, entre los propios alumnos, entre las familias, los profesores, el entorno, y que ese vínculo es lo que al final da fuerza, ¿no? Porque estamos generando una convivencia. Lo hemos visto en el vídeo que tan bonito del video de Aura, ¿no? Del Colegio Madrid, cómo los niños desde pequeños hasta que están en prepa, generan un vínculo, se generan un apoyo, están preocupados los unos por los otros. Ya si yo tengo un problema con un compañero, no es un problema que yo tenga con mi compañero en mi aula o en mi salón, es un problema que tengo, también lo tienen los compañeros de tercero. Entonces, ese vínculo hace que el problema que pueda tener de convivencia con un compañero no sea un problema personal, es un problema de todos, es un problema de toda la comunidad. Ese es un gran salto, ¿no? Es el protagonismo de los alumnos y es esa fuerza del vínculo. También quería, ya acabo, quería también hacer una mención ahora a Venezuela. Hemos tenido la terrible noticia trágica del terremoto que seguro que va a traer muchísimas pérdidas humanas, muchísimas víctimas y que siempre en estas circunstancias sacan a la luz uno de los valores del TEI, el principio de ayuda. Cuando pasan estas circunstancias tan trágicas, toda la gente que queda salen y se meten debajo de los escombros, buscan, porque no podemos evitarlo. Estamos hechos para ayudar, somos humanos porque tenemos capacidad de ayuda. Y desde aquí, pues yo quisiera manifestar toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela en estas circunstancias tan trágicas. Gracias, estimado Javier. Así es, definitivamente la tragedia de un país hermano siempre es la tragedia de todos nosotros y siempre ha habido la solidaridad en Latinoamérica, también en Europa, de poder apoyar y sin duda buscaremos las formas de poder hacer llegar la ayuda. Definitivamente es un punto muy, muy importante. Y en cuanto a la experiencia del programa TEI, igualmente es un programa innovador que nos permite, al fin de cuentas, sustentar las bases para la solidaridad, para tener ciudadanos responsables, ciudadanos empáticos y socialmente sustentables para favorecer relaciones sanas. Es un elemento muy interesante de un impacto que cambia transgeneracionalmente
todos los procesos que vivimos. No es un impacto aislado de un salón de clases. Es un impacto con un efecto multiplicador que día a día mejora nuestra sociedad. Ahora bien, viene, como decimos también en México, lo interesante, lo que nos truje, lo que nos agrada, ¿no? También conocer más de esta esencia en México, Brasil, España. Entonces es muy interesante esta perspectiva. Quiero comenzar con la primera pregunta y es, desde su experiencia que ya han implementado el TEI, ¿qué es lo que realmente está transformando el TEI en las escuelas donde se ha implementado? Me quito el micrófono y les cedo a ustedes la iniciativa. ¿Quién gusta comenzar? Empiezo yo, si quieres. Muy bien, adelante. En el Colegio Madrid, lo innovador, creo yo que sí, ¿no? Es algo que ahí estaba, pero que habíamos dejado de ver. Era el validar las emociones. En cuanto se verbalizaron los sentimientos o se han ido verbalizando los sentimientos, esto nos ha permitido conectar con los otros o con las otras. Eso nos ha parecido fundamental en el colegio, y poner en palabras lo que me está sucediendo. Eso que cuesta tanto trabajo incluso a los adultos, a los chicos también y en la adolescencia, pues más, ¿no? Cuando uno les pregunta qué tienes y te dicen no sé, es real, no lo saben. Pero intentar ir poniendo en palabras creo que ha sido muy, muy, muy importante para la comunidad. Eso por un lado, voltearse a ver, esto que en psicología hablamos de la escucha y la mirada activa, también ha sido ir formando a nuestros chicos y chicas en poder voltearse a ver. Y otra de las situaciones es sobre todo subrayar el que en esto vamos todos, sí nuestros chicos, pero que la comunidad de adultos también, porque nos había pasado que mucho de las actividades estaban centralizadas en, por ejemplo, el equipo de orientación y se les asignaba a ellos, no, pues que venga el psicólogo educativo o el orientador a arreglar esta situación, ¿no? A que intervenga. Y actualmente con el decálogo de maestros, el decálogo de docentes, el decálogo de las familias, pues poco a poco hemos estado invitando, que no exigiendo, porque cuando se exige luego no se acepta muy bien, invitando a que toda la comunidad participe, ¿no? Que todos formamos parte de esta situación tan importante de ser incluyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el Colegio Madrid nos ha ayudado mucho y el tener estos encuentros como en este momento con las otras escuelas que aquí en Ciudad de México están participando del programa ha sido muy lindo, muy enriquecedor y además que da cuenta de que no somos los únicos los que tenemos ciertos conflictos, sino que hay conflictos universales, casi me atrevería a decir, ¿no? Que compartimos en distintos lugares del mundo y en distintos lugares de esta gran ciudad que es la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Aura. Estimada Renata o Javier. Bom, eu vou complementar um pouco a fala da professora Aura, mas eu inicio dizendo que nós ainda estamos muito no começo da implementação do programa, então hoje eu estou aqui muito mais para aprender com vocês, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir quando a professora Aura diz que a grande mudança que ela sentiu na escola foi uma maior participação de toda a comunidade escolar, né? Porque esse de fato é um desafio, e o que nós já conseguimos sentir aqui nesses 2, 3 meses de programa TI é que nós conseguimos um pouco já deslocar a ideia, né, de que os estudantes, eles são
que eles não são parte, né? Que eles não são protagonistas na construção de um ambiente, de uma convivência escolar mais segura, mas eles são ativos também nesse processo, né? E a tutoria entre iguais possibilita esse protagonismo, né? Essa atitude, essa participação mais ativa dos estudantes. Por outro lado, né, os docentes também, né, os professores também são convidados a participarem desse processo. Em todos os campi, né, então em todas as escolas do Instituto Federal, nós temos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e enfermeiros. E muitos desses problemas que envolvem indisciplina, né, que envolvem questões relacionadas a bullying, a violência, eram levados para essa equipe multidisciplinar, como se fosse um problema dessa equipe, né? Hoje, com todas as formações e o início da implementação desse projeto, nós conseguimos e esperamos, né, conseguir ampliar ainda mais essa visão, né, envolvendo, sobretudo, os profesores y las familias. Muy bien. Muchas gracias, Renata. Muy interesante también la experiencia y el impacto que tiene con las familias, con los estudiantes, con los docentes, con los orientadores. Un elemento muy inclusivo. Estimado Javier. Yo, nada, rápido, ¿no? Porque la verdad que los protagonistas de verdad son Aura y Renata. Ellas dos son las cabezas visibles, son los interlocutores, pero son los representantes de unos equipazos tremendos. Un equipo que tienen en la escuela, en el Colegio de Madrid y en el Instituto Federal, en los centros que estuvimos, tanto en Braganza como en Matao, unos equipos increíbles, ¿no? Una motivación y una implicación, la verdad, asombrosa, ¿no? El pelo de punta no, porque no me da, ¿no? Pero la piel de gallina, ¿no? De ver cómo se implican, cómo trabajan, cómo lo hacen suyo, ¿no? Lo que decíamos antes, es fantástico. Yo solo quería apuntar, en el cuarto encuentro hicimos uno de los grupos de trabajo, era con los directivos, con los directores de las escuelas. Voy a comentar solamente una pregunta parecida, ¿no? Que hicimos, en qué ha cambiado el TEI? La vida del centro. Y voy a decir lo que recogimos de las impresiones de esa mesa. Una mayor visibilización de las problemáticas. Los problemas ya no viven por debajo ocultos, sino que salen a la luz. Una cosa que me encantó, conciencia del otro. De golpe descubrimos que hay la otra persona, ¿no? Esa conciencia del otro. No, la visión de no normalización de lo que está sucediendo, la capacidad del ejemplo, que todos los chicos se convierten en ejemplos de otros, el cuidar, la alegría y el que se ponía al centro en la amistad y que había unos vínculos de la comunidad de una manera natural. Estas son las apreciaciones que aportaron los directores y pienso que son muy interesantes, ¿no? Y muy bonitas. El conflicto sale a la luz, no quiere decir que no haya conflictos, quiere decir que tenemos una manera bonita de solucionarlo con el protagonismo de todos y con la conciencia del otro. Totalmente, estimado Javier. Yo creo que estos apuntes son importantes, ¿no? Una visión de aplicación desde las perspectivas de dos distintos colegios, dos distintos países, pero también con la esencia del programa y todos estos elementos que nos van aportando el paso a paso. Entonces, muy, muy interesante, de verdad. Ahora bien, en cuanto al cambio de cultura en la escuela, ¿qué cambios culturales profundos han observado en las escuelas a partir de la implementación del TEI? ¿Seguimos la misma línea, estimada Aura? Sí, a profundidad no me atrevería en este momento a comentar. Creo que estamos en un proceso de reconocimiento de las violencias, ¿no? Las normalizaciones de la violencia, sobre todo a nivel primaria alta, quinto y sexto año, secundaria, incluso bachillerato. Hay una frase que se repite
con cierta frecuencia que es así nos llevamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparece la burla, el chiste mala onda, como decimos acá en México, o algún ataque por mensajes, WhatsApp o ciberataques. Eh, Creemos que eso, al mostrarlo, el programa sí nos ha ayudado a mostrar cuáles son esas violencias. Y eso está permitiendo que por lo menos se vayan con la pregunta de ¿por qué hago esto? Y creemos que eso ya es un gran avance, ¿no? Ahí hay una pausa como para decir algo está sucediendo que el otro se siente mal. Anteriormente hablaba de poder expresar las emociones, ¿no? Algo que me incomoda o que he aceptado para pertenecer a los grupos. En ese sentido, sí creemos que se empieza a mover. Por eso decía, no me atrevería a decir en este momento, en el segundo año, que hay un cambio sustancial. Vamos a insistir en que por ahí venga el cambio, ¿no? En no normalizar ningún tipo de violencia, ¿no? Y primero, me voy a atrever a mencionar ahorita parte del video que les mostré, está entre un embajador TEI, así le llamamos a Manuelito, que es el prefecto de primaria. Pensamos que antes de ver hacia afuera, hacia ver figuras muy importantes sociales, había que reconocer las figuras importantes en nuestra comunidad. Y en ese sentido, Manuelito, que así se conoce por todos los chicos y chicas del Colegio Madrid, es una pieza fundamental de ayuda, de mirada, de escucha, de si algo necesita un chico o una chica, o de un saludo en la mañana, como decía Kiren Miret, que es una divulgadora de temas para niños, exalumna del colegio, nos está permitiendo reconocer a la gente que forma parte de la comunidad. Y esto fue a partir del programa, ¿no? Entonces, al invitar a alguien, bueno, fue a Manuelito y fue un exitazo. Javier le tocó verlo. Todos los chicos, exalumnos del colegio, nos escribieron para, pues, muy contentos y contentas de que se tomara en cuenta a alguien muy importante para la comunidad, que podía pasar desapercibido, ¿no? Pero fundamentalmente quiero cerrar diciendo que el reconocimiento de quiénes somos, cómo estamos, cómo nos vemos, cómo nos miramos y cómo nos acompañamos. Yo creo que por ahí estamos empezando y, bueno, seguiremos, insistiremos. Excelente, estimada Aura, muchísimas gracias. Estimada Renata. Eu vou destacar um outro ponto, né? Que antes nós tratávamos dos casos de violência, de indisciplina, principalmente quando tínhamos uma situação de violência na escola. É lógico que em algumas escolas, né, havia trabalhos de prevenção, mas a partir do programa TEI, nós estamos institucionalizando essa outra forma de lidar com a violência, né? Que é uma situação que a gente precisa lidar todos os dias, né? É um trabalho muito mais preventivo do que de enfrentamento das situações. Então, eu espero, né, que essa mudança esteja acontecendo nessas duas escolas em que o programa foi implementado e que a gente consiga, né, institucionalizar em todas as escolas do Instituto Federal de São Paulo. Né? Essa mudança aí de perspectiva na forma como nós lidamos com a violência. Excelente. Muchísimas gracias, estimada Renata. Muy interesante la experiencia, sin duda. Y vamos aunando todas estas bases que nos permiten conocer distintas perspectivas.
Y es lo que también a nosotros como docentes, el conocer los casos de implementación, nos abren el panorama. Estimado Javier, Yo voy a comentar brevemente, ¿no? El tema de Manuelito es impresionante. La verdad que yo cuando lo conocí tuve la suerte de estar en la ceremonia de fin de curso del TEI y ahí lo conocí a Manuelito, ¿no? Claro, los chicos dijeron, ¿a quién queréis de padrino TEIS? Que es una figura importante, una figura pues representativa, ejemplar, y normalmente pues siempre pues cogían cantantes, deportistas, youtubers, influencers. Y en el colegio me dijeron, no, la persona que más queremos que sea nuestro padrino es Manuelito. Es el prefecto, es el que les ayuda, el que les abre la puerta cada día, el que les saluda por su nombre. Es la persona que está a su servicio. Qué gran lección la de los alumnos del Colegio Madrid. Esa persona es importante para nosotros. Si, bueno, si vieseis las porras que le echaban a la bio, a la UAO, todos de primaria, de secundaria, bueno, el grito era uniforme constantemente, ¿no? La verdad es que sobrecogedor, ¿no? La verdad es que muy impactante y una gran lección de nuevo, ¿no? Que nos dan los mismos chicos. ¿Qué valoramos? Valoramos la persona que nos quiere, no que está a nuestro servicio, que nos ayuda. Eso es una lección importantísima. Y con respecto a Brasil, también, ¿no? También es el aprender, ¿no? Porque hay problemáticas que son diferentes. Por ejemplo, pues en Brasil, trabajando con el equipo, que es un equipo fantástico, uno de los temas que preocupaba mucho es el racismo, porque ahí se vive de una manera especial, porque hay más diferencias raciales y entonces pues era un problema y se orientó también con actividades diseñadas para cubrir esa necesidad que existe. Lo que decimos, el TEI es una filosofía diseñada, pero no es rígida. Es adaptable, ¿no? Y esa necesidad se vio importante de cubrir y bueno, lo hicimos con la ayuda de ellos, evidentemente, ¿no? Ha sido un trabajo siempre en equipo. excelente, excelente, estimado Javier, muchas gracias. Y sí, integramos precisamente esta aplicación de experiencia y el impacto multiplicador que tiene, ¿no? El que tengamos un representante justamente entre los niños que sea reconocido por el papel que juega, pues nos habla precisamente también de ese desarrollo de liderazgo que en estos tiempos hace tanta falta ante la indiferencia que se está mostrando en muchas situaciones, ¿no? El programa TEI viene a marcar esa conciencia social también a través del desarrollo social de nuestros niños y emocional para esta resolución de situaciones donde exista los casos de violencia, discriminación y demás. Es muy interesante cómo podemos aunar o unir más bien todas estas experiencias para lo que buscamos como docentes, que al fin de cuentas parte de la experiencia o el aprendizaje está en una civilidad, en una convivencia sana. Ahora bien, viene también una pregunta muy interesante, precisamente en cuanto al rol de nuestros estudiantes. ¿Cómo cambia el papel de los estudiantes dentro de la convivencia escolar gracias al TEI? Estimada Aura. Sí, nos han dicho, se han mostrado desde preescolar hasta bachillerato en este año, y creo que hay una partecita que lo dice el video, em, les hace sentir importantes al tutor. Es una parte muy interesante porque hay quienes ya quieren ser tutores, por ejemplo, nos han dicho en primaria, en preescolar todavía no, porque son amigos, ¿no? Pero en primaria, secundaria y bachillerato sí es mi tutor y soy tutoreada de, ¿no? Es importante cómo no sé si la palabra sea las empodera en atender ciertos conflictos, ¿no? Les da un lugar muy importante. Ese lugar es un lugar de poder resolver los conflictos de manera creativa, porque ahí se pone en marcha la creatividad de nuestros chicos y chicas. Y eso ha sido fundamental en el
programa. Sí nos han expresado que quisieran tener más intervenciones, o sea, en las cuestiones que tenemos que ir puliendo, han expresado que quisieran actividades más seguidas o más constantes, no una vez al mes como lo hemos implementado en el Colegio Madrid, porque quieren tener más actividad que pueda ayudar a resolver ciertos conflictos. Entonces, es interesante porque, por un lado, están ellos y ellas actuando, ya actuando, y por otro lado, la comunidad de adultos va acompañando y las intervenciones no son intervenciones punitivas, y ahí cambia también, ¿no? Son intervenciones que ayudan a la reflexión y que ayudan a ver el problema o qué es lo que está sucediendo. Muy interesante, estimada Aura. Sobre todo eso, reconocer de dónde parte el problema para tener la pertinencia adecuada con la implementación, ¿no? Acorde a cada contexto y en el caso de ustedes, muy específico a lo que se requiere. Excelente. Muchísimas gracias, Aura. Estimada Renata. Como eu disse, nós ainda estamos muito no início, né? Mas eu vou citar o exemplo do Campus Matão, em que nós temos em cada ano, né? Então, primeiro, segundo e terceiro, 120 estudantes. E de um universo de 120 possíveis tutores, só dois não quiseram ser tutores, né? E os estudantes do primeiro ano, eles estão chegando agora na nossa escola, né? Não é um ciclo que eles vêm do fundamental e ingressam no secundário. Eles entram na nossa escola no secundário. Então, para esses estudantes que estão chegando, ter um tutor, nós sentimos que foi um espaço de acolhimento muito importante. E para os estudantes dos terceiros anos, que muito provavelmente estão indo embora da nossa instituição para fazer faculdade em outra, né, instituição, foi um reconhecimento, né, dos 3 anos que eles passaram fazendo o ensino médio com a gente. Então, eles se sentiram também reconhecidos, importantes, e nós conseguimos perceber que eles ficaram muito felizes, muito eufóricos em serem tutores. Alguns estudantes acabaram sendo tutores de dois. E aí a gente percebia que esse que tinha dois tutorandos ficava muito orgulhoso, né? Olha, eu tenho dois. E aí no momento, né, que a gente fez uma cerimônia para entrega das pulseiras, para, né, dizer quem seriam os tutores e os tutorandos, que tinha essa conversa. Olha, eu tenho dois tutorandos, olha, né? Então conseguimos sentir um orgulho, né? E um sentimento de reconhecimento muito grande dos tutores, e por parte dos tutorados, esse sentimento aí de acolhimento. Espero que eu tenha me feito entender. Sí, sí, sí. Vamos entendiendo, mi querida Renata. Es un buen ejercicio, justamente ahí de estiramiento para todos nosotros. Cuando switchamos o hacemos switch entre varios idiomas, nos permite también ahí ejercer un poquito más de nuestra capacidad. Y es Sim. interesante también conocer esa perspectiva, esos puntos donde nuestros estudiantes se van identificando con lo que se va implementando, observan los resultados y hay una emoción que es una retribución para ellos de sentirse parte importante, esencial, primordial del proceso. Como bien decía también Aura, hay un liderazgo, un empoderamiento, un desarrollo de habilidades y de responsabilidad como tal, porque estamos formando líderes dentro de nuestras escuelas y líderes responsables socialmente hablando, que conduzcan, que apoyen, que lleven esa idea para una convivencia sana. Entonces, gracias Renata, sí estamos ahí entendiendo y vamos integrando. Muchísimas gracias. Estimado Javier. Bueno, yo me remitiría
bueno, las aportaciones de Richard Davidson, ¿no? Que estudió la filosofía, la bondad, ¿no? Estudiaba la bondad en el sistema neurológico, neurociencia, y él observó que la persona que ayuda eleva sus niveles de serotonina. Y él observó que la persona que es ayudada también eleva los niveles de serotonina en el mismo nivel. Pero lo que aporta, que a mí me parece maravilloso, es que la persona que lo ve también eleva sus niveles de serotonina. ¿Qué hacemos entonces con un programa como el TEI? Hacemos que la bondad sea contemplada. Y entonces ganamos todos, porque si yo veo actos de bondad, estoy generando un clima de bondad y me siento bien y me siento a gusto. Hacerla, recibirla y contemplarla es bueno y estamos dando una nueva, construyendo una nueva convivencia. Y eso es realmente maravilloso, ¿no? Había también un tema, bueno, no sé si me salto el guión, no va, pero bueno, con Aura, cuando empezamos con el tema de la prepa, pues que si no se hacían los chicos, que si tal, y bueno, lo que diseñaron en el Colegio de Madrid me parece absolutamente constructor de vínculos. No sé si quieres comentarlo, Aura, o me salto mucho el guión. Sí, con gusto. Para implementarlo en bachillerato, bueno, pensamos, como les decía al inicio, que si estamos pensando en prevención y en la introyección de todos estos valores tan importantes de inclusión, de respeto, de solidaridad, había que empezar en preescolar y continuar hasta bachillerato, porque quedaba trunco en secundaria. Cuando iniciamos con bachillerato, un poco fue cómo le vamos a hacer, porque igual los chicos y las chicas ya están en otras, ya están por irse a la universidad, ¿no? Y están más pendientes por eso, pero teníamos muchos casos de, sobre todo, ciberacoso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una actividad de reconocimiento que empezó con buscar pares por medio de alguna figura. Se tenían que buscar en el patio los pares, eran los de sexto semestre con los de segundo semestre, los tutores eran de sexto, los tutoreados eran de segundo semestre, y entre ellos tenían que buscarse el par, por decir, de una Catarina, ¿no? Y después en el patio pusimos sillas confidentes les llamamos, ¿no? Bueno, en una parte de la ciudad de una provincia que es Mérida, Yucatán, en México, en el parque hay sillas encontradas, ¿no? Que están encontradas, no están paralelas, sino están encontradas. Y esas pusimos en el patio donde se tenían que sentar los chicos y las chicas que ya habían encontrado sus pares para platicar quiénes eran, en qué semestre iban y qué es lo que esperaban en el futuro, ¿no? Cómo se sentían en el colegio. Y fue un exitazo. La verdad es que nos funcionó bastante bien porque este encuentro de repente en un recreo, en un momento, fue verse cuando normalmente entraban al bachillerato, a la prepa, y se iban directo a sus salones o convivían nada más con sus amigos de muchos años. Y esto permitió que pudieran ver a los más pequeños, en este sentido de los de segundo de bachillerato, y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy revivificante, porque, sobre todo porque salieron muy contentos. Los tutores muy entusiasmados y los tutoreados pudiendo decir, hay alguien más grande que me puede ir apoyando, asesorando, ¿no? Yo creo que, Renata, iros preparando, creo que la propuesta de los patios de los recreos TEI es una idea realmente generadora de vínculo con fuerza. Probablemente lo vayamos incorporando en más sitios. Muy, muy interesante sin duda. Y más en esos momentos donde existe el receso, que nuestros estudiantes están en esa convivencia, cuando hay una intencionalidad que va más allá de salir al recreo, de tomar sus lonches o de convivir con sus compañeritos, también entra la intención de estar atentos de quienes requieren ese apoyo, esa ayuda,
porque en muchas ocasiones llega a ocurrir, ¿no? Y en este tipo de casos me parece muy interesante y aplicable de manera transversal en los distintos niveles educativos a los que podemos llegar a atender. Es muy, muy interesante, sin duda. Ahora bien, seguimos con nuestras preguntas y ahora vamos a hablar un poquito de la adaptación del contexto en contextos distintos. ¿Qué elementos del TEI se mantienen esenciales sin importar el país y cuáles deben de adaptarse al contexto local como México y Brasil? ¿Qué elementos les sirven más a México y a Brasil? Estimada Aura. Pues creo que el lenguaje TEI es universal, aunque haya algunas variantes en cuanto, no sé, a la literatura. Por ejemplo, en sexto, los tutores de sexto que tutorean a terceros de primaria, ellos buscaron hacer unas fábulas basados en fábulas de Esopo, pero ellos hicieron unas fábulas que les mostraron a los chicos de tercero de primaria. Entonces, yo diría que sí nos ha permitido tener como esa base, ¿no? Para que se ponga de manifiesto la creatividad y la adaptación a nuestros entornos. En ese sentido, creo que en el colegio ha sido muy bien recibido y a lo mejor, sobre todo con familias, alguna de las actividades, pues sí, las hemos ido adaptando al lenguaje del Colegio Madrid, pero en general creo que, o será porque estamos empezando o porque es nuestro segundo año, pero nos parece que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Tal vez, bueno, corregiría ahí, tendríamos que hacer más actividades, eso es cierto. Tendríamos que hacer más actividades y en ese sentido a lo mejor ir adaptando pues mucho más a nuestra comunidad. Ya María nos estuvo acompañando con preescolar porque habían surgido algunos conflictos, sobre todo con las familias y algunas molestias de nuestros chicos y chicas. Como decía Renata, algunos no querían participar, otros faltaban en los recreos TEI o en las actividades TEI y entonces se iban desilusionados a casa y entonces las familias intervenían. Eh, en ese sentido nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco. Creo que es otro tema o un tema muy especial, muy, sí, especial hablar de las familias en cuanto al programa. A lo mejor a nosotros nos ha faltado integrar más a las familias, pero así como toda la propuesta, yo creo que ahí vamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimada Aura. Renata. Como a Aura disse, os valores, né, do programa TEI são universais. Então, nós também compartilhamos deles aqui. Em relação às especificidades, né, locais, as características próprias do Brasil, uma das dificuldades assim que a gente já está tendo retorno das escolas participantes é em relação à questão da representatividade do povo brasileiro em alguns vídeos, em algumas atividades, né? O professor Javier falou um pouco da questão relacionada ao racismo. E aqui no Brasil, a questão da cor da pele está muito vinculada à questão da renda, né? Ou seja, a questão da condição financeira. Então, tem uma representação social de que o negro é pobre. E, nesse sentido, né, os vídeos de algumas atividades em que só tem, né, os estudantes brancos representados, muitos alunos não se enxergam, né, como aquele sujeito do vídeo da atividade. Então, né, já
estamos tendo algum retorno das equipes, nos questionando se eles podem trocar o vídeo, manter a atividade, mas pensar e propor um outro vídeo. Então, né, é só nesse sentido que a gente está sentindo, tá precisando fazer algum tipo de adaptação. Muy bien, estimada Renata. Muchísimas gracias. Y sí, va reforzando precisamente esa parte de la universalidad de los valores, de los principios, que podemos utilizarlos en nuestras instituciones. Y esto nos lleva a un impacto y efecto multiplicador del que hemos hablado, ¿no? Gracias, Renata. Estimado Javier. Bueno, yo poco tengo que decir sobre esto, ¿no? La verdad es que yo lo que destacaría es lo que me gusta mucho es el entusiasmo, ¿no? Cuando los chicos empiezan a participar y estar y darse cuenta que tienen una responsabilidad, ¿no? Asumida por ellos, se entusiasman. Me acuerdo cuando estuvimos haciendo la formación de familias, creo que era en Braganza, allí con Renata. No sé si, bueno, que estaban las familias y había dos o tres familias que venían con sus hijas, que eran alumnas, ¿no? Y bueno, después de acabar de explicar el programa, las alumnas ya estaban entusiasmadas, no lo siguiente, ya estaban, bueno, querían ya que el día siguiente fuese, que ya querían ser tutoras y que ya, ¿no? O sea, se contagia rápidamente esa confianza que le das, ese poder, ¿no? Que eso que decíamos antes de empoderamiento. Al final es que yo tengo el poder de hacer cosas. Yo creo que el sistema educativo está muy centrado en el fracaso. ¿Cuántas oportunidades tiene un alumno de fracasar diariamente? Pues que no he hecho los ejercicios, que los he hecho mal, que he suspendido un examen, que no me he acordado de una tarea, que me he olvidado el libro, que continuamente tienes. Pero ¿cuántas posibilidades tienen de vivir el éxito? Que no sea aprobar. Pocas. El TEI es una grandísima oportunidad de éxito. Es una vivienda, una vivencia del éxito, porque yo lo vivo, porque confían en mí, porque lo voy a hacer bien, porque no lo voy a suspender, porque no me van a hacer repetir, porque esa es un poco una de las grandes aportaciones del TEI. Es vivencia del éxito. Lo vas a hacer sencillamente porque eres humano, porque te gusta ayudar y porque estás ahí creando ese vínculo, ¿no? Y eso creo yo que es lo que más se nota también. Así es, estimado Javier, definitivamente. Esa generación del vínculo que se queda, que permanece, que se contagia uno con otro y que el impacto que llega a tener totalmente es formativo, ¿no? Ahora bien, viene una pregunta muy interesante que va referente de la teoría a la práctica, que es algo que a todos nos interesa muchísimo, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto para lograr que el TEI pase de ese discurso bonito, institucional, a esa práctica en las escuelas? En el caso de Aura y Renata. Estimada Aura, por favor, ¿nos compartes? Sí, en el colegio le hemos pedido ayuda así desesperada a María y a Javier de la teorización, o sea, al principio en el colegio, bueno, es un colegio, el Colegio Madrid es un colegio privado, el colegio apuesta a que ese es el camino que tenemos que seguir con nuestras chicas y chicos, pero vuelvo a las familias, querían uno que no se les quitara, por ejemplo, los recreos a los tutores, entre varias cosas que mencionaban. Otra de las cosas que mencionaban es el tutoreado no llegó o digamos todas las vicisitudes que consideran que no están funcionando, o sea, hay una crítica a lo que está haciendo el programa, ¿no? Y digamos que de manera rápida querían magia, ¿no? Que las cosas sucedieran como se los habíamos planteado en esta formación de familias, por ejemplo, ¿no? O hay un chico que pega en preescolar y hay que correrlo porque es el pegalón del preescolar, ¿no? Eso ha sido
todo un reto para poder sensibilizar a las familias y poder sensibilizar también a los chicos y chicas, porque hace un momento mencionaba yo que escuela y familia tenemos que trabajar juntos, porque si no, nuestros chicos y chicas quedan atravesados por un discurso encontrado, ¿no? Desde las familias y desde el entorno escolar. Eso ha sido muy complejo. Insistiremos y vamos caso por caso, porque también hablamos de universalidad, pero también nos encontramos con que cada caso es un caso y en cada caso habrá que ver, ¿no? Partimos de una base muy importante, muy vital, pero sí nos hemos encontrado con esas situaciones que sobre todo este ciclo escolar fue particularmente complejo. Lo pondría yo así en ese sentido. En cuanto empezamos a hablar, María estuvo con nosotros en una plática con las familias, Javier también, o sea, esto fue en preescolar y fue en primaria, fue donde más se dieron estas demandas, digamos, de si efectivamente el programa desde la teorización está funcionando, más bien lo cuestionaban y decían que no, algunos, no todos, pero algunos que no estaban contentos. Creo que, o creemos en el colegio, que esto es como los procesos de desarrollo pedagógico, educativo, psicosexual, son procesos y van a ir de a poco en poco, en la medida en que seamos más claros también, en que nuestras actividades sean muy programadas, muy claras, y esto seguramente va a permitir que poco a poco se vaya de lo teórico a lo práctico y a lo que realmente se está decantando en nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo, estimada Aura. Definitivamente esos principios que nos permiten comprender esa transición, ese proceso de aplicación, marcan la diferencia para tener una eficiencia, para poder tener ese acercamiento y poder desmenuzar en esa intencionalidad con los estudiantes. Gracias, Aura. Estimada Renata, adelante. Então, eu vou falar dos desafios da implementação, né? Então, o Instituto Federal de São Paulo está presente em 57 cidades do estado. E a minha equipe, que é responsável por acompanhar a implementação no estado todo, está distante das equipes locais, né? Então, essa distância física, né, dificulta o acompanhamento das atividades. Nós temos feito reuniões online, por videoconferência, temos tentado aproximar as duas escolas, tanto de Matão quanto de Bragança, para que eles possam trocar experiências, sempre que tem um evento, né? Então, por exemplo, em Matão, que teve a cerimônia de entrega das pulseiras, nós tentamos estar presentes, pelo menos alguém da equipe da reitoria, mas hoje a principal dificuldade é esse acompanhamento contínuo das ações, né? Que estão centralizados nas equipes locais, mas que a gente também precisa acompanhar para garantirmos a plena implementação e para que a gente depois possa também levar para outras escolas da nossa instituição. Então, nesse momento inicial, essa tem sido a nossa principal dificuldade, na práctica. Estimada Renata, diste un punto muy interesante, o es un punto muy interesante, los comienzos, ¿no? Donde hacemos esa transición de lo que nos enseñaron, lo que nos mostraron, para poder llevarlo a lo que necesitamos. Ese pequeño cambio, ese empujón que decimos acá en México, ese empuje para poder aterrizar o conceptualizar esa parte es interesante y es cierto. Cualquier proyecto en su comienzo tiene una parte importante de llevar a la práctica esa teoría. Gracias, Renata. Estimado Javier, adelante. Pues sí, vengo a abundar en esta idea, ¿no? Realmente los principios siempre son
cosas nuevas y hay que adaptarse. Por eso el programa TEI se implementa en 3 años. El primer año empiezan los cursos impares, el segundo año son los cursos pares y el tercer año hacemos asesoramiento. ¿Por qué el tercer año? Porque, por ejemplo, los chicos son tutores en primaria, por ejemplo, en tercero y cuarto son tutoreados. Y luego en quinto y sexto son tutores, que el ciclo son 3 años. Yo soy tutoreado en tercero, en cuarto y en quinto ya soy tutor. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha cerrado el círculo. Ya has sido tutoreado, ya quieres ser tutor. Ya la rueda es imparable. Ya forma parte del continuo, del hábito. Estamos acostumbrados a eso y ya queremos llegar a ser tutores y todos estamos esperando que nos toque el turno y es un mecanismo que forma parte de la convivencia. O sea, en 3 años está la efectividad garantizada al 100%. Los primeros años que si, uy, ¿dónde me voy a meter? Que si, ¿en qué mes se pondré a ser tutor? ¿Qué me costará? Si voy a saber hacerlo, si no, los profesores, las familias, pues empieza pues eso, todos esos misterios de acoplarse. En 2 años es al 100% y en tercer año ya está la rueda girando completamente. Totalmente. Progresivamente se va avanzando y es muy curioso porque empezar desde los 0 a los 3, primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, pues nos habla de un proceso continuo, permanente. Y las instituciones privadas que tienen esa secuencia muchas veces, este programa viene a fortalecer esa parte del proceso, ¿no? Entonces, es bastante interesante poder aterrizar esta parte. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del impacto observable. ¿Qué evidencias concretas muestran que el TEI está generando esa transformación real en la convivencia escolar? Estimada Aura. En la evaluación que hicimos, nuestros chicos en primaria, en preescolar, dicen de manera, mi amigo Tei, de manera pues, muy espontánea, mi amigo Tei, y me gustó la actividad de alberca, ¿no? O de acuática. Y tiene que ver con las interacciones que tienen, ¿no? Y sí, el tutor que se hace cargo del más pequeño, los toman de la mano, les dicen dónde está, se acercan y les preguntan, amigo Tei, porque ya lo han verbalizado, amigo Tei, ¿me dices dónde está el arenero? Por poner un ejemplo, no fue exactamente eso lo que nos dijeron, pero algún lugar dentro del preescolar. Y este amigo Tei se siente pues muy valorado, o sea, habría una parte de reconocimiento y valor del tutor, ¿no? En primaria nos dicen que, bueno, nosotros dimos las pulseras y dimos ¿cómo les llaman? Bueno, un pin. En España, Javier decía, Una chapa, un una pin, chapa, sí. ajá, que dice tutor TEI, ¿no? Y el año. Querían tener su chapa, su pin y además nos exigían, porque decían, exigimos tener más actividades. Los de primaria baja no coincidían en los recreos para tener reconocimiento con sus tutoriados. Entonces tuvimos que modificar los recreos para que en primaria sí pudieran coincidir. Y entonces, en algunos casos, no fue tan agradable porque eran los más grandes, pero poco a poco, esa sí sería la evidencia, poco a poco ya organizaban actividades específicas para sus tutoreados, porque ya sabían que les tocaba, bueno, reunirse con el tutoreado, ¿no? En secundaria, por más o menos igual, hubo actividades que ellos mismos diseñaban, o sea, ya había o estaban dando cuenta de algunas propuestas que ellos hacían para tener esos encuentros TEI muy acotados por el equipo de orientación. Y en bachillerato, en la prepa, pues también estaban muy contentos porque esta sí ha sido guiada por
la dirección de bachillerato y por orientación. En caso de bachillerato, costó un poco de trabajo, pero se reconocieron que fue muy interesante para dar asesorías entre iguales de matemáticas, por ejemplo. Hubo un concurso de derivadas y en lugar de no hacerse caso, se asesoraron con el tutor para entrar a este concurso de derivadas. O sea, fue, a ver, empezaron por otro lugar, digamos, ¿no? Aunque, bueno, han participado en actividades sobre valores y ellos mismos han realizado estas actividades, así de manera, pues, de cada una de las secciones. Excelente, excelente, estimada Aura. Muy bien, muchas gracias. Renata. Mais uma vez, como nós estamos muito no início, muitas das nossas experiências ainda são diferentes, iniciais. Eu poderia dizer que o impacto que o TEI já trouxe para a gente foi uma aproximação maior das equipes, né? Então, as equipes TEI, que muitas vezes estavam muito distantes da, da reitoria, né? Ou seja, da instituição central, que não traziam as vivências daquela escola, as experiências, as dificuldades, os problemas. A partir da implementação do programa, tem nos procurado mais, né? Tem nos consultado mais, tem trazido, compartilhado conosco mais as experiências daquela escola, daquela localidade. Então, eu diria que essa já é uma evidência, né? Essa aproximação maior e o compartilhamento entre duas escolas da nossa rede, né? Isso também é um ganho para nós muito significativo. Definitivamente. Todo esto nos va marcando pautas que van impulsando el programa, el proyecto se va aterrizando y concretando. Muchas gracias, estimada Renata. Estimado Javier. Eso es importante, ¿no? Creo que las dos cosas coinciden, ¿no? Al trabajar con más centros es importante porque el vínculo no solamente acaba en el propio centro, en la comunidad educativa, entre los alumnos y las familias. El vínculo es también con otras escuelas. El vínculo es con la sociedad en general al final, ¿no? En España están las ciudades TEI, está la comunidad autónoma de Asturias TEI. O sea, al final el vínculo es un compromiso ciudadano, de alguna manera. Por eso yo quisiera, si pudiésemos poner el vídeo del cuarto encuentro, porque cada año las escuelas TEI de México hacemos este encuentro. Nos encontramos para vincularnos, para compartirnos lo que hemos hecho nuestro, para enriquecernos, ¿no? Porque al final, como dije yo también en este cuarto encuentro, no importa ni el principio ni el final del camino, lo que importa es con quién caminamos, ¿no? Y eso es lo que realmente vamos construyendo el día a día. Y lo que uno hace le va bien al otro y se intercambian, se comparan, se comparten. Eso es maravilloso, ¿no? Porque el vínculo mismo que tiene el tutoreado y el tutor lo tenemos entre las escuelas. Las escuelas nos ayudamos, la sociedad nos ayudamos, ¿no? Al final estamos creando un mundo nuevo. Esta es un poco la chapa que decía Aura, no sé si se ve bien. Es una chapa que tiene una aguja aquí y se coloca, ¿no? Y se lleva como un distintivo, ¿no? La verdad es que también es una buena idea como identificarme, ¿no? El soy tutor. Soy tutor implica voy a ayudar, soy parte de una comunidad y caminamos juntos, ¿no? Pienso que eso es importante y es bonito. Y si les parece, podríamos poner el vídeo, ¿cómo lo ven? Adelante, adelante, estimado Javier. ¿Tú tienes el video? ¿Lo tienes tú, Javier, o lo pongo yo? Yo lo tengo a la mano, si quieres. Si lo tienes tú a la mano, compártelo tú, si no tengo que buscar. No, no se oye ahora. No se oye, Aura.
Igual lo compartiste sin sonido. Estimada Aura, no se escucha el video. No sé qué pasó, déjenme volver a intentar, a ver si ahora sí, me dicen. Ahora. Su participación enriquece este espacio y nos recuerda que la lucha contra el acoso escolar y la construcción de comunidades seguras es un trabajo conjunto. Bienvenidos y bienvenidas. Su presencia aquí es un acto de compromiso en la infancia y la adolescencia, no al acoso escolar. Seguiremos trabajando e insistiendo en lo que realmente importa, la mejora de la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la erradicación del acoso en todos los espacios de nuestra comunidad, viendo y ejerciendo los valores que dan vida a este programa: empatía, respeto, compromiso, inclusión, solidaridad y comunidad. Bueno, en el origen del tema TEI está una reunión que tuvimos Javier y yo, pues al poco de venir de aquí hace 4 años y medio, el tema del acoso escolar, el tema de la conflictividad escolar en general. Pues yo creo que este tipo de iniciativas y otras parecidas son importantes. Bueno, llevamos 4 años, es decir, que ya llevamos un camino. ¿Qué es lo importante del camino? ¿Es el final? No. ¿Es el camino? Tampoco. Yo creo que es con quien caminas. Tuvimos vínculos en ese camino. Esa es la fuerza que tiene el programa TEI. El TEI es la fuerza del vínculo. Estamos aquí todos, nos estamos vinculando en torno a una idea, ¿no? Que es la idea de la convivencia con el protagonismo directo de los grandes, ¿no? De los tutores, de los tutorizados, que son la esencia del programa. Estamos vinculados a las escuelas, están las familias, están los niños, están los profesores, están los directivos. Al final estamos generando un vínculo de muchísimos miles de años que tenemos dentro. Por eso los tutores, los tutorizados, cuando ayudan, cuando contactan, se sienten bien. Cuando ayudas te sientes bien. Estamos generando puntos de apoyo. Este chico que se apoya en el otro, esta familia que se apoya en la escuela, que confía en ella, la escuela que confía también en la familia, confía en el chico de terceros, de quintos, de secundarias, de prepa. Estamos haciendo puntos de apoyo. Cuando decidió acercarse y no eliminarla, brillaron las dos luces. Y generamos, como ustedes pudieron ver en el video, un saludo TEI. Actualizada y claro, seguimos este Twitter para repasar los conceptos de TEI y divertirnos. Utilizamos inspiración de las sillas confidentes de Mérida porque pensamos que eso pues daba una bonita posición para favorecer la conversación. Trabajo en un contexto totalmente diferente al de ustedes. Amable, gracioso, empático, que nos escuche, que sea buena onda, que tenga compañerismo, y pues eso nosotros creímos que eran habilidades necesarias de los jóvenes. Fantástico, ¿no? Toda la comunidad trabajando, todas las actividades que compartieron, cómo construían su tutor ideal, ¿no? Esas piececitas de puzzle que estaban viendo, cómo elaboraban, cómo participaban. Y los alumnos que estaban ahí son de distintos colegios, estaban trabajando juntos, estaban vinculándose, estábamos creando comunidad, ¿no? Que ese era el lema del cuarto encuentro. Muy bonito. Totalmente, totalmente. La práctica del programa TEI. Eso sin duda nos deja una gran experiencia. Ahora bien, pasamos con una pregunta muy interesante que va a esa visión de futuro.
Si el TEI continúa expandiéndose en el mundo, que es lo que estamos viendo, como una semilla muy fértil para poder generar, desarrollar y culturalizar, por así decirlo, a una sociedad más armoniosa, ¿qué impacto creen que pueda tener en la educación global en los próximos años? Estimada Aura. Pues en el Colegio Madrid le apostamos a que a una sociedad más incluyente, a que nuestras alumnas y alumnos se lleven esa semilla de voltear a ver al otro, de hacer una comunidad incluyente y que a lo mejor, como suele suceder en otras situaciones, que insistamos, machaquemos, como dicen por ahí también, en que hay otro tipo de convivencia, que el respeto es fundamental, que esto lo lleven a su vida diaria y que a futuro seamos una sociedad mucho más respetuosa, incluyente y que permita que pues vivamos de otra manera, ¿no? O sea, esta semilla, digamos, de manera muy particular, si vamos permeando en este tipo de pláticas, en estas invitaciones a otras escuelas donde compartimos lo que realmente estamos haciendo, bueno, en el Colegio Madrid creemos que por ahí es donde hay que ir caminando, por ahí. Definitivamente, yo creo que esa parte también es importante, ¿no? Empezar a establecer el camino hacia dónde vamos a llegar, bueno, el proceso con la implementación, el camino que vamos a seguir. Muchas gracias, estimada Aura. Mi querida Renata, adelante. Bom, nós acreditamos, né, que com programas, né, como o programa TEI, que nós possamos fortalecer uma educação integral, né, em que a formação acadêmica, a formação dos estudantes estejam articuladas, dialogando com seu desenvolvimento humano, né? Então, dessa forma, que a gente forme sujeitos comprometidos com a coletividade, com a convivência democrática, com a construção de relações mais respeitosas, né? E que dessa forma a educação possa ser pensada como uma educação para a emancipação dos sujeitos. Ok, definitivamente los aportes que nos permiten generar los proyectos de continuidad son sin duda esenciales y nos permiten marcar esas pautas para poder sustentar. Gracias, estimada Renata. Mi querido Javier. Bueno, ya, yo creo que, por ejemplo, me acuerdo en el encuentro del año pasado de Escuelas T, vino un invitado que es un luchador de lucha libre, enmascarado, de aquí típico de México, que lucha además contra el bullying, que es Takubo, mi gran amigo Takubo luchador. Y luego comentando, ¿no? Me decía, a mí lo que más me sorprendió es ver cómo se relacionan los chicos. Los chicos de primero con los de tercero, cómo colaboran, cómo hablan, cómo se gestionan, cómo se organizan. Dice, eso es una cosa que no se suele ver en las escuelas. ¿Por qué? Porque las aulas se rompen. Los muros de las aulas se rompen, no se convive, se conviven en cursos diferentes, se encuentran en sitios, mueven espacios, actividades. Entonces, ese es uno de los valores que más se notan. Esa es una de, pienso yo, de las cosas que más resaltan, no la gente que lo ve de fuera. Además, el TEI, tener el TEI en un centro, lo que implica es una diferencia cualitativa. O sea, un centro que tiene el TEI, ¿qué quiere decir? Que es un centro que cuida la excelencia académica, que quiere lo mejor para sus alumnos, pero también quiere una buena convivencia. Cuando llevamos nuestro hijo a un colegio, ¿qué queremos? ¿Que sea de mejor nivel o que esté seguro? Probablemente las dos cosas. Y si tuviésemos que elegir una de ellas, sería básicamente que esté seguro, ¿no? Y entonces el TEI es un aporte diferencial que nos diferencia de las otras escuelas y que le da un valor añadido importante. Un centro TEI quiere decir un centro preocupado por la convivencia y por crear personas que no solo sepan conocimientos, sino que sepan relacionarse con ellos mismos y también con los demás.
Totalmente, mi estimado Javier. Definitivamente, la implementación del programa es esa capacidad también para desarrollar las habilidades sociales que muchas veces no tenemos y la podemos aprender también por imitación. Las podemos aprender ya con un sustento, un fundamento y con una práctica, ¿no? Una pequeña anécdota rápida. Pues cuando estaba en la primaria, hace 40 años, ah, no, un poquito menos, se implementaban programas en el momento del recreo para tener orden. Y ese orden era que nos nombraban algunos que teníamos que mantener que los niños no corrieran, que no se aventaran, que no empujaran. Sin embargo, no había esta intencionalidad de una convivencia sana como tal, como una conciencia. Ahora, haciendo una analogía con las diferentes instituciones en las que he colaborado, me doy cuenta el impacto de tener una intencionalidad en las relaciones sociales de nuestros estudiantes, ¿no? Y con estas bases del programa, sin duda, podemos comprender la dimensión desde la responsabilidad del mismo estudiante. Y como bien señalas, Javier, y como bien han comentado Aura y Renata, definitivamente establecer las bases de convivencia dentro de la responsabilidad de los mismos estudiantes con la conciencia permite dar ese paso. Pues llegamos al final de nuestras preguntas, de nuestra plática, y me gustaría que cada uno pudiera compartir ese mensaje esencial del TEI para que todos los colegas docentes podamos quedarnos con esa herramienta, esa base y poder conocer qué podemos hacer en nuestras instituciones al fin de cuentas. Si me pudieran compartir qué nos quieren compartir a todos aquellos que todavía no nos hemos acercado al TEI para conocer más. Y con esto cerraríamos para poder también darle voz a nuestros colegas que están presentes. Estimada Aura, ¿qué mensaje nos compartirías? Pues creo que mucho de lo que se ha dicho es importante. Creemos en el Colegio Madrid que es una posibilidad de relacionarnos de otra manera y que es acorde a lo que queremos para nuestros chicos y chicas, ¿no? Una sociedad incluyente con ciudadanos que tengan las herramientas para resolver todo tipo de conflictos que se les puedan ir presentando de la mejor manera, que sean ciudadanos que puedan elegir la vida, no la destrucción, que puedan elegir ser incluyentes. En el Colegio Madrid tenemos un programa de atención a la diversidad, que antes lo llamábamos inclusión, y que son compañeros con algunas barreras en el aprendizaje. Y el programa TEI nos ha ayudado muchísimo a esta integración de nuestros chicos y chicas con estas barreras de aprendizaje y ha fomentado una comunidad en donde cabemos todos, con sus virtudes, con sus errores y que vamos caminando juntos. Algunos a momentos no se dejan, pero creemos que esta es la vía y que el programa TEI es una muy buena opción. En el Colegio Madrid sí le estamos apostando a eso y qué importante es que podamos coincidir y que podamos acompañarnos en comunidad, como en este tipo de encuentros en donde vamos expresando qué situaciones no nos han favorecido y qué otras sí. Solamente así con el ejemplo también nosotros pudiendo compartir, ¿no? No sé si con eso les puedo expresar el entusiasmo que tenemos por seguir desarrollando el programa. Bom, antes do recado final, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse momento, de aprender com a experiência da Aura, né, no México, de aprender mais um pouco com o professor Javier. E, enfim, né, eu acho que só colocar que os valores
ensinados no programa TEI dialogam muito com os valores da nossa escola, né? Que é formar os estudantes não apenas para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, né? Mas formá-los como cidadãos, né? Preparados para atuarem no mundo, né? Num mundo mais respeitoso, num mundo com uma convivência mais ética, mais democrática. E nós também, né? Acreditamos aí que o programa TEI pode auxiliar grande maneira a nossa instituição nessa formação integral dos nossos estudantes. No se te oye, Juan Carlos, tienes el micrófono cortado. Ahora sí. Muchas gracias, Aprovecho ya Renata. también Ya para, se para escucha bien. despedirme. Adelante. Para Muy bien. agradecer a Aura su participación, agradecer a Renata también en diferentes horarios, en diferentes partes del mundo, pero compartiendo un mismo camino, al final, ¿no? Las mismas ilusiones que tenemos. Eso es importantísimo. Yo estoy ahora mismo también en México, estoy trabajando, lo digo para los asistentes que estéis interesados, que queráis más información, en el chat he puesto nuestros correos. Estaremos encantados de dar respuesta, de trabajar con vosotros, dar las explicaciones convenientes. El TEI no es una empresa, el TEI es un proyecto, es un programa que lo que buscamos son niños y niñas felices en colegios felices. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que nos mueve. Muchas gracias.